Desde antes de que pudieras siquiera pensar por ti mismo, ya te estaban diciendo cómo deberías pensar. Tu personalidad no nació libre, nació editada. Te moldearon con palabras que no elegiste, muy callado, muy intenso, muy lógico, muy emocional. Siempre eras demasiado de algo, o muy poco de otra cosa. No importaba cuál fuera tu esencia real, el mundo ya tenía una forma predefinida, y tú solo tenías que encajar. Así que te adaptaste. Aprendiste a responder con lo esperado, a silenciar lo que incomodaba, a sostener una versión de ti que agradara, que no hiciera ruido. Pero en el proceso, algo esencial se fue apagando. Carl Jung comprendió que lo que llamamos personalidad es muchas veces una armadura. Una que no nació contigo, pero que te pusiste para sobrevivir. Según él, cada ser humano nace con una configuración interna, una forma natural de percibir, sentir y decidir. Pero casi nadie llega a descubrirla, porque está demasiado ocupado interpretando un papel. Te entregaron una identidad ya filtrada, una mezcla de mandatos, miedos y expectativas heredadas. Y tú, como muchos, empezaste a construir tu vida desde ahí. Desde lo aprendido, no desde lo auténtico. Tal vez por eso hoy te sientes fragmentado, como si estuvieras en guerra contigo mismo, como si estuvieras actuando incluso cuando estás solo. No es que estés roto, es que estás desconectado de tu arquitectura real. Y esa desconexión no se manifiesta con claridad, se camufla en ansiedad, en relaciones que no te representan, en decisiones que se sienten vacías. Jung no te pedía que elijas entre A o B en un test de personalidad. Te pedía algo más profundo, que observes tu mente como quien desmantela una casa que no construyó, pero donde ha vivido toda su vida. No va a ser cómodo. Te vas a encontrar con partes de ti que preferiste ignorar, pero si te quedas, si atraviesas este viaje, puede que no encuentres una respuesta inmediata, pero sí algo más valioso. La capacidad de verte por fin sin distorsión. Porque la verdad sobre quién eres no está afuera. Nunca lo estuvo. Solo estaba cubierta por todo lo que tuviste que ser. Desde pequeño aprendiste que ser tú no bastaba, que había una forma correcta de pensar, de sentir, de hablar, y que la tuya no encajaba del todo. Si eras emocional, te dijeron que exagerabas. Si eras lógico, que te faltaba corazón. Si soñabas demasiado, te llamaron distraído. Si eras práctico, que eras plano. Poco a poco, esas correcciones se volvieron normas invisibles que empezaron a moldearte sin pedirte permiso. Y cuando finalmente tuviste la edad suficiente para elegir, ya no sabías si estabas eligiendo tú o el eco de todos los que te querían diferente. Esto es una verdad muy cruda que pocos aceptan. La mayoría no vive desde lo que es. Vive desde lo que aprendió a parecer. Jung lo decía sin rodeos. El mundo no está hecho de ideas. Las ideas están hechas de personas poseídas por ellas. Y tal vez tú, sin saberlo, has sido poseído por una idea ajena sobre quién se supone que deberías ser. Una personalidad que no surgió de tu esencia, sino de tu miedo. Y eso agota. Ese cansancio que arrastras no es debilidad. Es el desgaste de interpretar un papel que nunca fue tuyo. Jung identificó 4 funciones básicas que estructuran la forma en que experimentamos el mundo: pensar, sentir, intuir y percibir con los sentidos. Todos las tenemos, sí, pero solo una es dominante. Solo una se activa de manera natural en ti. Las otras existen, pero no lideran. Y cuando esa función dominante es reprimida o reemplazada por otra, porque a alguien no le gustaba cómo eras, tu mente empieza a funcionar como una casa sin cimientos. Te sostiene, pero nunca te permite descansar. Piénsalo. ¿Qué parte de ti apagaste para que te aceptaran? ¿Qué rasgo tuviste que amputarte para encajar? Tal vez eras un pensador obligado a sentir antes de estar listo.
o un intuitivo atrapado en estructuras que no entendía, o un emocional enseñado a no llorar nunca más. Todos fuimos moldeados, pero no todos logramos deshacernos de ese molde. El ruido nunca fue tuyo. La lógica que fingiste, la sensibilidad que censuraste, las reglas que obedeciste, no fueron elecciones, fueron adaptaciones. Estrategias de supervivencia para moverte en un sistema que jamás se preguntó cómo funciona tu mente en verdad. Por eso este viaje no va de encontrar una nueva etiqueta, va de quitarte las que otros te pegaron, de hacer silencio afuera para por fin escuchar la única voz que nació contigo, la tuya. La mayoría de las personas camina por la vida creyendo que es una sola cosa. Soy racional. Soy emocional, soy intuitivo, soy práctico. Pero eso no es identidad, es simplificación. Lo que hay dentro de ti no es una sola voz, es una orquesta, una jerarquía silenciosa de funciones mentales que, aunque no lo notes, están en constante tensión, equilibrio o sabotaje. Una parte dirige, otra apoya. Una duda, otra se oculta. No eres una sola cosa, eres un sistema, un mecanismo complejo que filtra la realidad, toma decisiones, conecta con otros. Incluso cuando tú crees que solo estás siendo tú. Jung lo explicó con precisión quirúrgica. Cada persona nace con una función dominante, una forma espontánea de interpretar la vida que no se elige, se manifiesta. Puede ser pensamiento, emoción, intuición o sensación. Esa función lidera tu mundo interior, pero no está sola. La mente no es un monólogo, es una conversación continua entre lo que sabes manejar y lo que aún no has aprendido a sostener. Justo detrás de esa función dominante está la auxiliar, el equilibrio que necesitas, pero que a veces ignoras. Si piensas de forma fría, quizás esa función es emocional y te humaniza. Si sientes con intensidad, quizá es racional y te organiza. Pero si no la desarrollas, te vuelves unidimensional, rígido, predecible. Y más abajo, en una zona menos consciente, aparece la función terciaria, esa que se asoma de forma intermitente, como una chispa. Brilla en momentos de crisis o inspiración, pero no sabes controlarla, y al fondo está lo que más temes, tu función inferior, esa parte incómoda, torpe, que te cuesta aceptar, la que sientes que no va contigo, pero que, si decides integrarla, puede romper tu techo interno y mostrarte una versión de ti que jamás imaginaste. Porque ahí, justo donde estás más ciego, suele esconderse lo que más necesitas. Tú no eres solo un pensador, ni solo un intuitivo, ni solo alguien que siente o percibe. Eres todo eso, pero en proporciones únicas. Una arquitectura interna que muta según el entorno, la etapa de vida y tu nivel de conciencia. Pero nadie nos enseñó a vernos así. Nos entrenaron para etiquetarnos, para decir «yo soy así», como si eso fuera una verdad, cuando en realidad es una herida disfrazada de identidad. Y cada vez que repites ese «yo soy así», te anclas un poco más a tu limitación, a una sola parte de un sistema que quiere funcionar completo. Pero la mente no necesita más definiciones, necesita integración. Y la integración no empieza con la comodidad, empieza con una pregunta que incomoda. ¿Qué parte de mí he decidido ignorar por completo solo porque no sé usarla? Cuando alguien escucha introvertido, piensa en alguien tímido, callado, antisocial. Y cuando escucha extrovertido, imagínate a alguien sociable, ruidoso, siempre rodeado de gente. Pero eso no es lo que Jung descubrió. Él no hablaba de conductas, hablaba de orientación energética, de hacia dónde fluye tu mente cuando no estás fingiendo. Para el introvertido, el mundo comienza adentro. Para el extrovertido, empieza afuera. No se trata de cuánto hablas,
sino de dónde piensas mejor cuando nadie te está mirando. Un introvertido puede ser brillante en público, liderar equipos, improvisar discursos, pero al terminar necesita desconectarse, volver a su interior, procesar, no porque no sepa convivir, sino porque su energía no se alimenta de la exposición, sino del silencio. Y un extrovertido puede disfrutar de la soledad, escribir, meditar, pero tarde o temprano necesita salir, hablar, contrastar, no porque tenga miedo a estar solo, sino porque su energía se activa en movimiento. En ambos casos, el problema no es el ritmo, es cuando ese ritmo se obliga a cambiar. De niños, a los introvertidos se les dijo que hablar poco era un defecto, que tenían que participar más, ser más abiertos, salir de su caparazón, como si su forma de procesar fuera una falla, y a los extrovertidos se les pidió calma, silencio, introspección forzada, como si su impulso de moverse y expresarse fuera algo inmaduro. Lo que nadie te explicó es que ninguna de esas versiones estaba rota. Estaban simplemente mal entendidas. Y ese malentendido, con el tiempo, se volvió desconexión. Porque cuando vives desde la corrección externa y no desde tu orientación interna, algo en ti se empieza a disolver. Ya no actúas, reaccionas, ya no piensas, te ajustas, te adaptas tanto que olvidas cómo se siente ser tú en estado puro. Jung nunca habló de jerarquías entre actitudes. No hay mejor o peor. Solo hay formas distintas de experimentar la realidad. Pero vivimos en una sociedad que premia la exposición, el ruido, la visibilidad constante. Y ahí, los introvertidos aprenden a actuar. Se disfrazan de sociables, mientras por dentro se agotan. Y en el extremo opuesto, el mundo exige contención emocional, quietud, análisis. Y ahí, los extrovertidos se reprimen, aprenden a tragarse su necesidad de conexión, se sienten demasiado, incluso para sí mismos. Por eso, hoy ves introvertidos que gritan por dentro, llenos de ideas que no encuentran salida sin sentirse juzgados, y extrovertidos que lloran en silencio, sintiéndose desconectados, atrapados en una cultura que les exige apagarse cuando lo único que saben hacer es sentir en movimiento. Reconocer tu actitud dominante no es una excusa, es una liberación. Es volver a sintonizar con tu fuente real de energía, no para defender tus límites, sino para ampliarlos desde la autenticidad. Porque cuando dejas de luchar contra tu naturaleza, empiezas a vivir con ella. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste ser tú, sin corregirte antes de hacerlo? Cuando eras niño, no sabías que estabas desarrollando una máscara. Solo sabías que algunas partes de ti eran celebradas y otras corregidas con silencio o desaprobación. Así que empezaste a editarte, a dejar ver lo que agradaba y a esconder lo que desentonaba. No porque quisieras mentir, sino porque tu instinto entendió que sobrevivir era más importante que ser tú. Sin saberlo, priorizaste una función sobre las demás. Elegiste entre sentir o pensar, entre imaginar o aferrarte al presente, pero no fue un acto libre, fue una adaptación, una estrategia, y eso dejó huella. Jung lo llamó tipo psicológico, pero tú lo viviste como una forma de funcionar que parecía natural, hasta que empezó a sentirse forzada. Porque estas máscaras no son falsedades, son filtros, formas que tu mente adopta para ordenar el mundo, procesar estímulos y responder a lo que te rodea, pensar, sentir, percibir, intuir. Combinado con una actitud extrovertida o introvertida, eso da como resultado 8 formas distintas de experimentar la realidad, 8 sistemas internos, 8 modos de leer la vida. Ninguno es mejor que otro, pero todos pueden volverse jaulas si no los comprendes. Hay quienes piensan hacia afuera, extrovertidos racionales, organizados, lógicos, enfocados.
construyen el mundo con ideas claras, pero pueden olvidar que las emociones también exigen presencia, no solo soluciones. Otros piensan hacia adentro, introvertidos, racionales, analíticos, estructurados, silenciosamente brillantes, pero pueden quedarse atascados dentro de sí mismos, perfeccionando ideas que nunca comparten. Están quienes sienten hacia afuera, extrovertidos emocionales. Conectan con lo que otros necesitan, leen miradas, suavizan tensiones, pero a veces se pierden en la necesidad de sostenerlo todo. Y los que sienten hacia adentro, introvertidos emocionales, toman decisiones desde su verdad interna, ética y profunda, pero cuando el mundo no vibra con sus valores, se aíslan para no corromperse. Luego vienen los sensoriales, extrovertidos del presente tangible, rápidos, activos, enfocados en lo concreto. Viven el mundo sin pensarlo demasiado, pero eso mismo los puede llevar a perderse en el movimiento sin dirección. En el otro extremo, los sensoriales introvertidos, detallistas, metódicos, guardianes del pasado, fieles a lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no sirve. Y por último, los que intuyen, extrovertidos intuitivos, saltan entre ideas, ven conexiones donde otros solo ven caos, brillan, pero a veces no concretan. E introvertidos intuitivos, profundos, visionarios, casi proféticos, pero tan inmersos en su mundo interno que corren el riesgo de volverse ininteligibles, incluso para sí mismos. Estas 8 máscaras no son fallas, son inteligencias específicas, pero ninguna representa tu totalidad. Algunas te ayudan a avanzar, otras te protegen, otras te sabotean sin que lo sepas. El problema no es que las uses, el verdadero problema es cuando olvidas que hay alguien detrás de ellas, una mente completa que aprendió a fragmentarse para poder encajar. Así que, mírate bien. ¿Cuál de estas máscaras llevas puesta desde hace tanto que ya no sabes cómo se siente tu rostro sin ella? Hay momentos en los que te desconciertas a ti mismo. Dices cosas que no creías que dirías. Reaccionas con más intensidad de la que entiendes. Sientes un vacío que no se llena ni con lógica, ni con afecto, ni con logros. Todo parece estar en orden, pero tú no. Es como si una parte de ti tomara el control cuando menos lo esperas, y lo haces sin pedir permiso, desde un lugar que ni siquiera sabes nombrar. Esa parte tiene un nombre, tu función inferior. Jung no la definió como una simple debilidad, la describió como un punto ciego, un mecanismo que opera en la sombra porque nunca fue desarrollado, solo ignorado. No porque no lo tuvieras, sino porque no te era útil para sobrevivir. No encajaba en el entorno que te formó. Así que la escondiste. Pero el hecho de que no la uses no significa que no actúe. Al contrario, es en tus momentos de mayor vulnerabilidad cuando más decide por ti. ¿Te suena familiar? Un pensador brillante que se bloquea cuando el amor le pide sensibilidad. Un intuitivo que ve 1000 posibilidades pero se paraliza ante una decisión práctica. Un emocional que explota en caos porque nunca aprendió a estructurar lo que siente. O un sensorial, acostumbrado a lo tangible, que se pierde cuando la vida exige confiar en lo invisible. La función inferior no aparece en tu rutina, aparece en tus crisis. Cuando todo lo que normalmente te funciona, deja de hacerlo, pero no basta con saber cuál es. Esto no es un test de personalidad. Es un mapa emocional, y en ese mapa, la función inferior marca el lugar exacto donde tu crecimiento está bloqueado. Ahí, justo ahí, está la parte de ti que no fue validada, que se convirtió en vergüenza, que nunca fue entrenada, pero también es el núcleo de tu mayor expansión, porque si solo te mueves desde tu fortaleza, todo lo que haces será predecible, seguro, pero limitado. En cambio, cuando te atreves a mirar de frente eso que evitaste desarrollar, algo cambia. No te vuelves otro, te vuelves más completo,
empiezas a integrar, a dejar de proyectar en los demás lo que nunca aceptaste en ti. Y entonces, lo que antes se sentía como debilidad, empieza a volverse dirección. No te destruye, te revela. Tal vez tus batallas internas no tienen tanto que ver con lo que ya dominas, sino con esa parte olvidada que solo quiere una cosa: ser vista. Lo más difícil no es mirar lo que está roto en ti. Lo más difícil es ver lo que siempre estuvo ahí. Y aún así, decidiste enterrar. No porque fuera maligno, ni monstruoso, sino porque incomodaba, porque ponía en riesgo la imagen que construiste para sobrevivir. Jung lo llamó la sombra. Todo eso que dejaste de mostrar para ser aceptado. No lo perdiste, lo escondiste. La rabia, el deseo, el ego, la envidia, lo que sentiste, pero no debías sentir. Lo que pensaste, pero no podías decir. Te enseñaron a ser correcto, pero nadie te enseñó a ser completo. Y esa diferencia te fracturó. La sombra no desaparece. Se disfraza. Se escurre en tus reacciones exageradas, en tus críticas constantes, en esos impulsos que te toman por sorpresa y te hacen preguntarte: ¿de dónde salió eso? Sale de ahí, de lo que evitaste sentir por años. Crees que estás reaccionando al presente, pero muchas veces estás respondiendo a una parte tuya que nunca tuvo voz. Y esa voz, cuando no se escucha, grita, no con palabras, con síntomas, con bloqueos, con vacíos. A diferencia de la función inferior, que actúa desde el desconocimiento, la sombra se activa desde el rechazo. No es una limitación, es una traición interna, y como todo lo traicionado, encuentra formas de vengarse. No puedes construir autenticidad sobre la base de lo negado. No puedes avanzar si una parte de ti va arrastrándose detrás, atada, sin ser reconocida. Y mientras más luchas por suprimirla, más se cuela por las grietas. No para destruirte, sino para recordarte que está viva. Porque la sombra no quiere arruinarte, quiere liberarte. Pero no puede hacerlo si sigues viéndola como un defecto. Es una parte exiliada que te pertenece. Y cuando la integras, cuando te permites verla sin miedo, algo cambia. No porque desaparezca, sino porque por fin deja de sabotearte desde el fondo. Entonces puedes sentir sin desbordarte, pensar sin deshumanizar, estar sin fingir. La verdadera libertad no es perfección, no es tenerlo todo claro, es poder mirarte entero y seguir ahí, sostener lo que ilumina y también lo que arde. Porque si tú puedes sostenerte con todo eso dentro, nadie más tiene poder sobre ti. Descubrir tu tipo psicológico puede sentirse como encontrar una explicación que necesitabas hace años. De pronto, lo que antes parecía incoherente empieza a tener sentido. Tus reacciones, tu forma de pensar, de sentir, todo encaja. Pero cuidado, lo que debería ser un mapa puede volverse una jaula, porque a veces lo que alivia también te adormece. Es que yo soy así, es que soy pensador, muy sensible, demasiado intuitivo, y así lo que empezó como autoconocimiento termina convertido en una excusa refinada, en una identidad rígida, en un refugio elegante para no cambiar. Pero Jung no diseñó su modelo para que te encasilles, lo creó para que entiendas con qué herramientas llegaste al mundo y cuáles aún no has aprendido a usar. Conocer tu tipo no es para reforzar lo que ya haces bien, es para descubrir lo que nunca te atreviste a tocar. No se trata de cambiar quién eres, sino de reconocer que hay más de ti esperando ser vivido. Nadie es solo un pensador, nadie es solo emocional. Lo que cambia es el orden, la intensidad, la facilidad. Pero todas las funciones viven en ti, aunque algunas estén dormidas por años. Y mientras sigas funcionando solo desde lo que te es cómodo, todo lo que hagas será limitado, eficiente quizás, pero plano.
Lo que marca la diferencia no es tu tipo, es lo que haces con él. Hay quienes lo usan como justificación para no moverse jamás, y hay quienes lo usan como espejo para mirar sus puntos ciegos, para desafiarse, para moverse hacia lo que siempre evitaron, porque ahí, justo ahí, es donde empieza el crecimiento real, en lo incómodo, en lo que te desarma, no en lo que dominas. Tu tipo no es tu esencia. Fue solo la forma inicial que tu mente adoptó para sobrevivir, pero tú ya no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para desprogramarte con conciencia, para romper con esa versión que se aferró a una sola función y creyó que eso era todo. Cuando entiendes eso, algo profundo cambia. Ya no te defines por cómo fuiste, sino por cuánto de ti estás dispuesto a reclamar ahora. Convertirte en quien realmente eres no tiene nada de glamoroso. No es una epifanía con música de fondo. Es una ruptura lenta, incómoda y muchas veces silenciosa, porque cuando dejas de complacer, cuando dejas de encajar, empiezas a molestar, y no por lo que haces, sino por lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Dejas de cumplir expectativas, y eso tiene un costo, perder la aprobación de los que te aplaudían cuando fingías, y ahí entiendes que para dejar de traicionarte, tendrás que traicionar la idea que otros tienen de ti. Eso es la individuación. No volverte mejor, volverte entero. Integrar tus contradicciones sin pedir perdón. Recuperar lo que enterraste. Sostener lo que antes negabas. Y construirte no desde lo que falta, sino desde todo lo que fuiste obligado a fragmentar. Ya no vives para representar un papel. Empiezas a existir desde una autenticidad que no busca permiso, solo verdad. Y no es común llegar hasta aquí. No todos cruzan esa línea invisible entre lo que parecen ser y lo que ya no pueden seguir negando. Pero si tú llegaste hasta este punto, no es por casualidad. Es porque dentro de ti algo ya se quebró. Algo se hartó de fingir. Y aunque no sepas bien cómo seguir, ya no puedes volver atrás. Si eso resuena contigo, entonces no estás solo. Somos muchos los que elegimos el silencio antes que el ruido, lo profundo antes que lo inmediato, la verdad antes que el disfraz. Por eso existe el círculo del último eco, no como una comunidad cualquiera, sino como un refugio donde no tienes que explicar lo que eres, donde lo raro es lo real. Si lo sentiste, sabes que estás en casa. Quédate cerca, porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. El verdadero viaje no es hacia la validación, es hacia adentro. Y ahí ya no se trata de encontrarte, sino de dejarte ser.